transmisión de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Bienvenidos, que el Señor me les bendiga, me les guarde, me les prospere, los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo. Les damos una cordial bienvenida y recuerde que Shema es una palabra hebrea que en la Biblia encontramos traducida como oír, pero implica algo más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación y es la de ser obedientes. Así es que, mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Hoy no voy a enseñar, en este momento no voy a enseñar, no voy a predicar. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no soy predicador, yo soy más maestro que predicador, pero no voy a predicar, no voy a enseñar, voy a compartir con ustedes un sentir que el Señor me ha colocado desde hace varios días, hace quizás 3 semanas, cuando empezamos estas transmisiones en vivo. Dimos un mensaje sobre un corazón recto, Javier, sobre un corazón recto, Lucila, César, sobre un corazón recto, Kenny, Manuel, sobre un corazón recto. Y el sentir del Señor ha permanecido allí y allí, y hoy quiero compartir con ustedes este sentir. No quiero callarlo más, no quiero detenerlo más. Y para mí hablar de lo que voy a hablar es difícil porque no quiero sonar prepotente, no quiero sonar orgulloso, no quiero sonar de que me la sé toda, porque no es así. No quiero sonar regañón, no quiero sonar criticón, solamente quiero compartir este sentir con mucho temor y con mucho temblor, porque es lo que el Señor me ha hecho sentir en estos días en los cuales esta pandemia por el coronavirus está afectando a tanta población a nivel mundial, y donde se preguntan por qué, a mí, o por qué a esta persona y por qué no a otra, donde se preguntan por qué Dios, o por qué el diablo, o por qué todo, ¿sí? Y donde cada día se da una palabra de las promesas bíblicas, que no dejan de ser promesas bíblicas, ¿sí? Y se da una palabra de aliento al pueblo, a la gente. Y yo creo que el querer hacer esto está bien, pero desde hace mucho tiempo yo he entendido que el Señor nos manda no solamente a hacer lo bueno, sino también a hacer lo correcto. Porque si hacemos lo bueno y no hacemos lo correcto, estamos procediendo mal delante del Señor. Hemos recibido palabra de Jeremías capítulo 33, versículo 6, donde dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y muchos han atesorado, han tomado esta promesa del Señor, procurando que el Señor les libre de este virus. Otros se han agarrado de Marcos capítulo 3, versículo 27, donde se habla del hombre fuerte, y se ha establecido que el virus es el hombre fuerte, y que hay que atarlo, y que hay que sacarlo, y que hay que dejarlo sin ningún tipo de accionar. Se han dado promesas del Salmo 91, versículo 5 y versículo 6, en cuando dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y sé que muchas personas se han agarrado de esta promesa, y esta promesa tiene mucha validez. Últimamente se está hablando de Isaías capítulo 26, versículo 20, donde dice: anda, pueblo mío,
entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. Y esto hace mucha referencia a estos días de cuarentena que debemos guardar y que debemos cumplir, ¿sí? Y quizás uno de los versículos más mencionados, más citados en medio de estos momentos de emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 es segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quizás este es el versículo lema de estos momentos para la humanidad. Escuchamos cada rato la canción que grabó Marcos Witt con este mismo nombre de Sana Nuestra Tierra. Y no estoy en contra de todo esto, pero mi inquietud, y lo digo con corazón sencillo, es que quizás nuestro motivo para agarrarnos de todos estos pasajes y de todas estas promesas está mal enfocado. Quizás el énfasis que estamos haciendo en nuestras oraciones para que Dios sane nuestra tierra no tiene un propósito bueno. Y esto va a sonar un poco raro, ¿sí? Porque el énfasis que estamos haciendo cuando hacemos y esperamos el cumplimiento de estas promesas es un énfasis egoísta. Y perdonen que lo diga, es un énfasis egoísta porque estamos centrando el énfasis en nosotros y no en el Señor. Yo creo que es el momento de que todos los hashtags, ¿sí?, que publicamos en las redes sociales digan numeral arrepentimiento, no numeral sana la tierra, no numeral líbranos del virus, no numeral aleja la enfermedad, sino numeral arrepentimiento. Y de eso es de lo que quiero hablar en este corto compartir que quiero tener con ustedes. Cuando citamos segundo de Crónicas 7:14, se nos pasa por alto la primera parte de este versículo y centramos solo nuestra atención en sana nuestra tierra. Y oramos, y sí está bien la oración, Señor, sana esta tierra. Pero es que este pasaje inicialmente dice, y pone un condicionante. El condicionante de este pasaje está en que nosotros debemos humillarnos. 1. El condicionante de este pasaje es 2, que nosotros debemos orar. El condicionante de este pasaje es 3, es que debemos buscar el rostro del Señor. El condicionante 4 de este pasaje es que debemos abandonar nuestros malos caminos. Cuando nosotros cumplamos esas 4 cosas, Dios va a sanar nuestra tierra. Y es el momento que nosotros hoy, mañana, o nos fijemos un día, el próximo domingo, o el próximo miércoles, o el próximo viernes, y cumplamos hashtag arrepentimiento, porque debemos llegar antes que el Señor sane nuestra tierra, antes que el Señor quite de nuestra tierra la pestilencia, debemos nosotros humillarnos delante del Señor y llegar delante del Señor con arrepentimiento. En Números capítulo 21, el versículo 7, dice que el pueblo vino a Moisés y el pueblo le dijo a Moisés: hemos pecado porque hemos hablado contra Dios. Después que el pueblo reconoció su pecado, después que el pueblo se humilló, después que el pueblo se arrepintió y pidieron perdón, el Señor quitó las serpientes ardientes que estaban atormentando el pueblo. Y es diferente, es totalmente diferente arrepentirme que sentir remordimiento.
La palabra arrepentimiento en el griego es metanoeo e implica hacer un giro de 180 grados. Es dar la espalda al camino por el cual nosotros andábamos. Es dejar de dar el frente al camino por el cual íbamos, que era un camino de orgullo, de prepotencia, de no buscar el rostro del Señor, de seguir en nuestros malos caminos y dar la vuelta e ir exactamente en dirección contraria, ir en pos del Señor. Numerar arrepentimiento. En primer libro de Samuel, en el capítulo 12, después que el pueblo olvidó a Dios, así como nosotros lo hemos hecho, que hemos olvidado a Dios y Dios los abandonó en manos de sus enemigos. Entonces el pueblo clamó, hemos pecado. Y después que el pueblo se arrepintió, Dios los libró de la mano de sus enemigos. Hasta el momento que nosotros, mis hermanos, mis amigos, no nos arrepintamos, no confesemos nuestros pecados, no nos volvamos a Dios y le digamos, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, como dijo aquella persona. No estamos por el camino y con el propósito y con la intención correcta delante del Señor. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y si no perdonamos nuestros pecados, si no llegamos delante del Señor con humildad, buscando realmente el perdón, humillándonos delante de Él y reconociendo que hemos pecado, sigo creyendo, así como lo dije aquel día, que nuestras oraciones van a ser en vano. En Nehemías capítulo 1, después que Nehemías, el copero del rey, recibe noticias dolorosas de cómo estaba aquel remanente que había quedado en Jerusalén y que los que quedaron de la cautividad estaban en gran oprobio, en gran necesidad, Nehemías se postra y dice la Biblia que confiesa los pecados de los hijos de Israel, esos pecados que ellos cometieron contra Dios. Y que no solamente Nehemías confiesa los pecados de su generación, sino que también confiesa los pecados de la generación anterior de Nehemías, los pecados de sus padres. Él confiesa cuánto fue la corrupción y cuánto además ellos no guardaron los mandamientos, no guardaron los estatutos y no guardaron los preceptos que Dios les había entregado. Y créanme, mis hermanos, en estos días mi sentir no se va de allí, que así como en los días de Nehemías estamos nosotros. No hemos guardado los mandamientos del Señor, no hemos guardado sus estatutos, no hemos guardado sus preceptos, nos hemos concentrado en nosotros mismos, nos hemos vuelto ególatras y nuestra egolatría le ha quitado el lugar al Señor. Y eso ha hecho que nosotros nos desviemos del camino que el Señor ha estipulado. En Daniel capítulo 9, el profeta confiesa los pecados de la nación entera. Confiesa la iniquidad, confiesa el comportamiento impío de la nación, confiesa la rebeldía y la apostasía. Daniel confiesa el abandono que tiene la nación por los mandamientos y por las ordenanzas del Señor. E igualmente confiesa la desobediencia de los líderes espirituales de su época. Y aún, dice la Biblia, que aún Nehemías estaba hablando en oración al Señor, aún Nehemías estaba confesando los pecados y se estaba derramando en ruego delante de Dios cuando Dios respondió a la oración de Daniel. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos, mis amigos, tener un corazón dispuesto al arrepentimiento, dispuesto a confesar nuestro pecado, dispuesto a confesar que nos hemos apartado del Señor, que nos hemos alejado de Él, que como cristianos, como hijos de Él, no hemos dado un testimonio adecuado
a lo que Él ha estipulado, y que Él una y otra vez ha tocado a nuestra puerta y nosotros no le hemos abierto las puertas al Señor y aún nos llamamos hijos de Él. Que aquel pasaje de Apocalipsis se hace realidad es en nuestra vida, en la vida de aquellos que decimos somos hijos de Dios, y el Señor hoy día nos está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, que abra la puerta. Pero aún el Señor está tocando a nuestra puerta y nosotros no le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón y nos seguimos llamando hijos de Dios. Si oramos, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras transgresiones, o mejor dicho, si oramos sin confesar, voy a decirlo así, si oramos sin confesar nuestros pecados, si oramos sin confesar nuestras transgresiones, si oramos sin reconocer las fallas que hemos tenido delante de Dios, si oramos sin reconocer que hemos sido desobedientes, si oramos sin manifestarle a Dios que nos hemos extraviado, hacemos a Dios mentiroso, y entonces su palabra no está en nosotros. Creo que el mundo hoy día no creo que se está avivando todavía, pero sí creo que se está despertando. Sí creo que se está despertando a un sentir, a un buscar del Señor. Y oro porque ese despertar sea realmente de corazón, sea sincero y no sea por las circunstancias que estamos viviendo. Sea bienvenido un avivamiento, pero un avivamiento que parta del corazón de un pueblo arrepentido, no de un pueblo que necesita que Dios sane la tierra, de un pueblo que busca al Señor de corazón, y no de un pueblo que se agarra de las promesas del Señor para que el Señor las satisfaga. Que esté lejos de nosotros las oraciones en pro de nuestras necesidades, pero que sean bienvenidas aquellas que nos ponen a cuenta con Dios. Aquellas oraciones que muestran nuestros pecados, que muestran nuestros pecados rojos como la grana, para que el Señor los emblandezca como la nieve. Bienvenidas aquellas oraciones que confiesan nuestros pecados como el rojo carmesí, para que Dios las vuelva como blanca lana. Bienvenidas esas oraciones que parten de un corazón realmente arrepentido. Esas son las oraciones que Dios está esperando. Esas son las oraciones que Dios está esperando. Oraciones que confiesan los pecados, que confiesan la iniquidad, que confiesan las transgresiones, para sanar la tierra, para manifestar su gloria, para liberar a los cautivos. Ese es el llamado que el Señor en este día y en este tiempo nos está haciendo. Es lo que Dios está esperando allí sentado en su trono, que nos levantemos en real arrepentimiento y confesemos nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que lleguemos delante de Él con el ánimo de ponernos a cuenta. Que lleguemos delante de Él no ocultando nuestros pecados, que lleguemos delante de Él no ocultando nuestras faltas, sino abriendo las cartas de todo lo que nosotros somos y poniéndolas delante de Él, porque Él lo conoce. Él no necesita que nosotros se lo digamos, Él lo conoce, pero cuando ve, cuando entiende que nosotros le estamos ocultando nuestros pecados, Él no responde a nuestras oraciones ni a nuestras súplicas. Dios nos da los dones de acuerdo a nuestras capacidades. Yo no tengo el poder de convocatoria que muchos de ustedes tienen. No tengo el poder de reunir a tanta gente como ustedes tienen.
y de convencer a tanta gente como ustedes tienen. Pero es el momento, mis hermanos y mis amigos que nos están viendo, que nos pongamos de acuerdo. Que inundemos las redes sociales con numeral arrepentimiento. Y que llamemos a Colombia y a todas las naciones, a los cristianos de Colombia y a los cristianos de todas las naciones, a un real y verdadero arrepentimiento. A que de hoy en adelante lleguemos delante de la presencia de Dios, no con un corazón que va a pedir, sino con un corazón pecaminoso, con un corazón pecador, con un corazón que llega delante del Señor a confesar sus pecados, a confesar sus transgresiones, que llega delante del Señor con el ánimo de ponerse a cuentas y de decirle: Señor, he pecado. Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, me arrepiento del pecado de mi generación. Me arrepiento del pecado de mis padres. Me arrepiento del pecado de mis hermanos. Y sí hemos llegado y hemos pecado delante de ti. Y Él que es misericordioso, Él que es amoroso, Él que es perdonador, va a perdonar nuestros pecados. Y entonces sanará nuestra tierra y sanará todas las naciones del mundo. Y pasará de nosotros este momento. Y entonces podemos cantar: gloria, aleluya, porque el Señor se ha levantado, porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones y porque el Señor ha extendido su mano hacia su pueblo para la gloria del Señor. Amén. Así que, mis hermanos, les invito a que llevemos esta palabra de arrepentimiento, que el mundo entero se arrepienta, que nuestra oración confiese o empiece confesando nuestros pecados, confesando nuestras transgresiones y reconociendo delante del Señor que necesitamos ser purificados para la gloria del Señor. Gracias, mis hermanos. Quería compartir con ustedes esta carga que el Señor tenía sobre mí. No quería quedarme callado. Lo callé quizás durante 2 semanas. Los que me conocen saben que no hablo mucho de que el Señor me dijo, o esto es de parte del Señor. Pero hoy era necesario decirlo. No podía callarlo más. Tenía que hacerlo. Y quiero que ustedes eleven la voz junto conmigo para que la humanidad lo entienda. Que lleguemos delante de Él con arrepentimiento, dispuestos a no volver atrás. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.